Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este curso de español online de Luis Vives. Yo soy Dani y soy vuestro profesor de este mini curso orientado al presente, a la práctica del presente. Este mini curso llamado Habla en Presente, en el que lo que vamos a hacer fundamentalmente es mejorar nuestras habilidades para utilizar el presente de indicativo en español. Vamos a intentar corregir los posibles errores que tengáis, vamos a ampliar el vocabulario también y, en definitiva, vamos a intentar utilizar el español como lo hacemos los nativos. Ese es el objetivo fundamental de este mini curso para perfeccionar el uso del presente. Bueno, pues vamos allá con nuestra primera clase. En esta primera clase de las 4 que vamos a hacer, vamos a centrarnos un poquito más en la parte de las formas. Nos parece que, bueno, esto es una parte importante. El minicurso está orientado más al uso del español, al uso del presente, no tanto a las formas, porque se supone que ya las sabemos, pero no está de más siempre volver a recordarlas y a practicarlas antes de que lo pongamos en uso en otros contextos, ¿vale? Veréis que en clases futuras pues vamos a hablar de cosas específicas como los hábitos, el tiempo libre, donde vamos a centrarnos en el vocabulario. Pero en la clase de hoy nos vamos a centrar en la forma. Así que si ya lo tenéis todo preparado, vamos a empezar. Vamos allá, venga. Bueno, pues entonces en la clase de hoy, clase 1, nos vamos a centrar, como hemos dicho, en las formas del presente de indicativo. Así que vamos a ver si las recordáis bien. Esto nos sirve siempre como refuerzo. Vamos a empezar con un pequeño texto de introducción para que, bueno, pues empecemos a recordar cómo son todas estas formas de los verbos en presente y poco a poco iremos viendo cada una de ellas. Mirad esta chica, ¿veis? Esta chica, una chica joven, una estudiante que dice: hola, me llamo Lucía y soy estudiante. Soy de Toledo, pero vivo en Madrid. Comparto un piso con algunas amigas. Estudio medicina. Voy a la universidad por la mañana y por la tarde hago prácticas. Como veis, estoy muy ocupada y casi no tengo tiempo durante la semana. Los fines de semana, sin embargo, me relajo, hago deporte y salgo con mis amigas. ¿Y tú? Bueno, pues como podéis ver, en este pequeño texto os hemos evidenciado, hemos puesto en rojo, en otro color, los verbos en presente. Podéis ver, hay verbos de todo tipo. Tenemos el verbo llamarse aquí, que es un verbo reflexivo. Tenemos el verbo ser, que es un verbo importantísimo y es uno de los principales verbos irregulares. Pero también tenemos verbos regulares, como el verbo vivir, el verbo compartir o el verbo estudiar. Y otros verbos de diferente tipo. ¿Veis? El verbo ver, el verbo hacer, el verbo estar, también muy importante. Relajarse, otro verbo reflexivo. Aquí otra vez hacer o salir. Así que vamos a ir viendo las características de cada uno de estos verbos, vamos a ir viendo los distintos grupos y lo vamos a ir poniendo en práctica. Bueno, pues cómo no, vamos a empezar por lo más fácil, vamos a ir de manera gradual para que podáis ponerlo en práctica todo poco a poco. Y empezamos con los verbos regulares. Si recordáis, en español tenemos 3 conjugaciones que dependen de la terminación de los verbos. Tenemos unos verbos terminados en ar, como el verbo hablar, por ejemplo. Tenemos verbos terminados en er, como el verbo comer. Y tenemos verbos terminados en ir, como el verbo vivir. Y 6 formas en función de cada una de las personas. ¿Veis? Para la primera persona, que es la persona que habla, yo hablo, como o vivo. Para la segunda persona, que sería tú, hablas, comes o vives. Si sabéis y recordáis, este tú se corresponde con la manera informal en la variante del español peninsular, del español de España. Tercera forma, él, ella o la manera formal, que es este usted. Cuando queremos hablar de manera formal en el español de España, decimos habla, come o vive. Él habla o ella habla o usted habla. Siguiente,
con nosotros y nosotras. Hablamos, si es la primera conjugación, comemos o vivimos. En el caso de vosotros y vosotras, pues habláis, coméis y vivís. Esta es una forma que se utiliza en España y en concreto en la zona del centro y norte de España. En otros lugares, por ejemplo, como en muchos países de Hispanoamérica o en el sur de España, no se utiliza. Pero, por ejemplo, yo, que soy de Madrid, sí que la utilizo. Y ellos, ellas o la manera formal ustedes, pues sería hablan, comen o viven. Y exactamente igual, con las mismas terminaciones, podéis ver que os hemos puesto las terminaciones en otro color, se corresponden con las de esa conjugación, así que exactamente igual que hablar sería el verbo estudiar, el verbo trabajar, el verbo cocinar o el verbo pasar. Las haríamos exactamente igual, ¿vale? Por ejemplo, el verbo cocinar en la persona de nosotros, pues sería nosotros cocinamos, vosotros cocináis. Exactamente lo mismo ocurriría con los verbos de la segunda conjugación, es decir, con los verbos en er. Pues igual que el verbo comer, vamos a hacer el verbo beber, el verbo correr, aprender o leer, porque funcionan exactamente igual. Yo leo, tú lees y él o ella lee, ¿vale? E igual, exactamente igual, haríamos con ir. Igual que vivir, vamos a conjugar el verbo escribir, el verbo abrir, el verbo consumir, el verbo partir y muchos otros verbos que son regulares, ¿vale? Así que supongo que si estáis en este curso del perfeccionamiento del presente, esto ya lo sabéis, pero bueno, nunca está de más ponerlo en práctica. Así que vamos a empezar con un primer ejercicio bastante fácil. Como veis, tenéis aquí a la derecha en esta columna diferentes verbos de diferentes conjugaciones, todos verbos regulares en presente de indicativo, y aquí tenéis 10 frases en las que tenéis que colocar cada uno de los verbos. Prestad mucha atención a las personas, ¿veis? Aquí tenemos tú, aquí yo, cuando no aparece en la frase, pues ponemos aquí vosotros o nosotros. Y lo único que tenéis que hacer es completar cada una de las frases con los verbos de la columna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a parar el vídeo, así vais a poder ver la diapositiva el tiempo que necesitéis y vais a escribir estas 10 frases en un papel o en vuestro cuaderno y después, cuando ya tengáis todas las frases completas, lo vamos a corregir, ¿vale? Volvéis a reanudar el vídeo y lo corregimos. Así que ahora os invito a parar el vídeo y completar el ejercicio. Muy bien. Es fácil ¿verdad? Vamos a ver si lo habéis hecho bien. Yo estoy seguro de que sí lo habéis hecho bien y tenéis exactamente lo mismo que tengo yo. ¿Veis? En la primera dice, ¿tú cantas bien? La segunda frase es la respuesta, dice, sí, yo canto muy bien. ¿Y tú? ¿Vale? ¿Veis? Así que tú cantas, yo canto. La tercera, ¿a qué hora coméis en tu país? ¿Veis? Normalmente en español no decimos el pronombre, porque ya con el verbo es suficiente. Así que en esta frase lo normal sería decir ¿a qué hora coméis en tu país? Sin decir la persona de vosotros. 4. En mi país normalmente comemos a las 12. ¿Veis? Pues exactamente igual, no decimos nosotros, no es necesario. 5. Juan y María viven muy lejos, ¿verdad? Pues esta es la persona de ellos. Señor Javier, ¿usted camina todos los días? Como podéis ver, aquí nos estamos refiriendo a una segunda persona, pero es formal. Así que usamos la forma verbal de usted, que se corresponde con él o ella, ¿vale? Usted camina todos los días. Es una manera formal o educada de dirigirse a alguien. Por supuesto, mi mujer y yo caminamos 2 horas por el parque. 8. Pedro, ¿hoy comes en casa o fuera? 9. En clase de español todos los días escribimos un poco. Y la 10. ¿Dónde estudiáis español? ¿Veis? En muchas de estas frases no necesitamos decir el pronombre. De hecho, en la vida normal no se dice. Vamos a continuar. Vamos con una de las partes pues, más difíciles, que más cuesta a los estudiantes, que son los verbos irregulares.
Hay muchos tipos de verbos irregulares y en concreto este primer tipo es muy importante porque tenemos muchos, hay muchos verbos como estos, ¿vale? Vais a ver que son verbos en los que lo que cambia es la vocal de la raíz, ¿vale? No el final. El final es exactamente igual, muchas veces, que los verbos irregulares, pero la vocal que aparece en el verbo, la vocal fuerte, cambia. ¿Veis? Es el caso de verbos como pensar. Exactamente igual que pensar, funcionan estos verbos: querer, empezar, preferir, sentir o despertarse, ¿vale? Pues son verbos en los que esta E va a cambiar a IE, ¿vale? Eso sí, mucha atención, porque lo vais a ver en todos los ejemplos, que este cambio se produce en la persona de yo, tú, él, ella, usted y ellos, ellas, ustedes, pero nunca en nosotros y vosotros. Nunca. Si lo veis aquí, estas formas no cambian, ¿vale? Pues vamos a ver. Por ejemplo, verbos como pensar. Pues cuando vamos a utilizar un verbo como pensar, no decimos yo penso, decimos yo pienso. Y tú piensas. Y él piensa. Yo os recomiendo pronunciarlo bien porque así lo vais a recordar mejor. Y luego cuando tenéis que escribir, no os vais a equivocar. En el caso de nosotros y vosotros, pues no cambia. Decimos nosotros pensamos y vosotros pensáis. Sin embargo, en la última persona sí que decimos ellos, ellas piensan. Igual que el verbo pensar, pues haríamos el verbo querer. Decimos yo quiero o yo empiezo o yo prefiero, ¿vale? Así que todos estos verbos funcionan según el modelo del verbo pensar. ¿Qué ocurre con verbos como pedir? Bueno, pues con verbos como pedir, lo que pasa es que esta vocal, la E, no cambia a IE, cambia a I, a la vocal I. ¿Veis? Y decimos, para el verbo pedir, decimos yo pido. Y tú pides. Él o ella pide. Otra vez, podéis ver que nosotros y vosotros no cambian. Sin embargo, ellos y ellas sí. Ellos, ellas piden. ¿Vale? Ocurre lo mismo con elegir, repetir, medir, vestirse o servir. ¿Vale? Exactamente igual. Otro tipo de verbos, también muy común. Tenemos muchos verbos como el verbo poder, ¿veis? Pues cambia la vocal a UE. Esta O cambia a UE. Y no decimos yo puedo, que sería otro verbo diferente, decimos yo puedo. Tú puedes y él o ella puede. Otra vez volvemos a nosotros y vosotros y ahí no cambia. Nosotros podemos, vosotros podéis. En el caso de ellos, ellas, sí que cambia. Ellos, ellas pueden. De la misma manera funcionan verbos tan normales como el verbo dormir, que decimos yo duermo, el verbo mover, yo muevo, el verbo volar, yo vuelo, por ejemplo, ¿vale? Y último, bueno, este no es muy importante como grupo porque prácticamente solo tenemos este verbo, el verbo jugar, pero claro, el verbo jugar es un verbo importante que usamos para muchas cosas. Pues tenéis que tener en cuenta que en el verbo jugar también cambia la vocal, ¿vale? Decimos juego. Yo juego, tú juegas y él juega. ¿Vale? Otra vez, nosotros y vosotros no cambia, pero ellos y ellas sí que cambia. Muy bien, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, pues el problema es que no tenemos un modo de detectar qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares. Muchos estudiantes a veces nos preguntan a los profesores, pero ¿cómo puedo saber si tengo un verbo nuevo? ¿Cómo puedo saber si es regular o no es regular? Si cambia la vocal o no cambia la vocal. Bueno, pues no hay un modo porque no hay una regla exacta, ¿vale? Así que tenemos que ir aprendiendo con el uso, poco a poco, este tipo de verbos. ¿Y cuál es la mejor manera de aprenderlo? Pues ponerlo en práctica, ejercitarlo. Así que en este caso os propongo otro ejercicio con 10 frases en el que tenéis que conjugar estos verbos que tenéis que tener en cuenta son irregulares, es decir, sus vocales van a cambiar. Así que exactamente igual que en el ejercicio anterior, yo os propongo parar el vídeo, escribir todas estas frases en vuestro cuaderno y después lo vamos a corregir juntos. Así que parad el vídeo y cuando lo tenéis completo, cuando ya tenéis las 10 frases, pues lo vamos a corregir.
Venga. Bueno, pues vamos a ver qué tal os ha salido el ejercicio. Vamos a corregirlo, a ver si os ha salido bien. Venga, pues la primera frase dice, ¿queréis un café? ¿Veis? Es la persona de vosotros, así que la primera vocal no va a cambiar. Es el verbo querer y decimos ¿queréis un café? 2, la segunda frase dice, no, gracias, queremos solo un poco de agua. Pues tampoco cambia porque es la persona de nosotros. La tercera, ¿cuántas horas duermes normalmente? ¿Veis? Duermes, ya ha cambiado la vocal. Y en la respuesta dice, normalmente duermo 8 horas. 5, Manuela y Adrián siempre piden cerveza sin alcohol. ¿Vale? Cambia. La 6, ¿pedimos la comida ya? ¿Veis? La persona de nosotros no ha cambiado. Decimos pedimos. 7, ¿jugáis bien al tenis? ¿Veis? Como es la persona de vosotros, pues no ha cambiado. En la 8, sin embargo, tenemos una que sí y otra que no. No, nosotros jugamos bastante mal, pero Alicia juega muy bien. La persona de nosotros no cambia, pero la tercera persona sí. 9, ¿quieren sentarse? ¿Veis? Aquí este quieren lo vamos a interpretar como ustedes, porque estamos hablando directamente a alguien, así que es una pregunta formal. ¿Quieren sentarse ustedes? Y la 10, ¿quieres un vaso de agua? Muy bien, ¿qué tal? ¿Os ha salido bien? Si os habéis equivocado en alguna, pues no os preocupéis, siempre podéis volver a repetirlo todas las veces que lo necesitéis. Y además, hay que tener paciencia. Este es mi consejo principal. Con los verbos en presente hay que tener paciencia. Si nos equivocamos, pues no pasa nada. Hay que intentar aprender cómo es la forma correcta. Vamos a otro tipo de grupo de verbos irregulares, que también es un grupo muy común y muy útil que vamos a utilizar pues constantemente. Son los verbos que tienen una irregularidad especial en la primera persona, ¿vale? Y después pueden comportarse como verbos regulares, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, de conocer o poner, o pueden tener la irregularidad vocálica que hemos visto antes. Vamos a ver, ¿veis? Estos verbos, los verbos como conocer, ¿veis? Este es el verbo conocer, pues funciona igual, traducir, parecer, conducir, seducir, son iguales. Tienen esta irregularidad en la primera persona. Decimos yo conozco muchas ciudades de Europa, por ejemplo, ¿vale? Yo conozco. Pero después es un verbo regular, ¿vale? A partir de la segunda persona es un verbo regular. Yo conozco, pero tú conoces. Exactamente igual el verbo traducir. Yo traduzco, tú traduces. Yo conduzco, el verbo conducir. Yo, por ejemplo, no conduzco, tú conduces. Igual, de la misma manera, el verbo poner. ¿Veis? Otros verbos que funcionan igual que el verbo poner, pues son hacer, traer, caer o salir. Decimos yo pongo, ¿vale? Para el verbo poner. Vemos esta G aquí. Yo pongo y tú pones. Pues yo hago y tú haces. Yo traigo y tú traes, ¿vale? Así que igual que este verbo, funcionan los que tenéis abajo. Y un caso más irregular es el de los verbos como venir, porque son irregulares en la primera persona, con una irregularidad especial, y después cambian las vocales. Yo vengo y tú vienes. Yo tengo y tú tienes, ¿vale? Así que funciona de esa manera, cambia. El verbo decir también yo digo y tú dices, mantiene el cambio, ¿vale? Así que, bueno, un tipo de verbos muy habitual en español, en presente de indicativo, que usamos pues, prácticamente todos los días. Vamos a hacer un ejercicio para practicar estos verbos y vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente. ¿Veis? Aquí tenemos a dos chicos que se están conociendo, Elena y Aitor. Y Elena tiene muchas preguntas que hacer a Aitor porque pues, lo quiere conocer, quiere saber algunas cosas de él. Así que le ha hecho estas preguntas y Aitor va a responder. Así que otra vez vamos a parar el vídeo, nos vamos a tomar el tiempo necesario y después, cuando habéis completado las respuestas de Aitor, pues lo vamos a corregir juntos. Vamos a ver si lo habéis hecho bien o no. Así que
parad nuevamente el vídeo y vamos a ver qué resultado tenemos, ¿vale? A ver si tenemos el mismo o no. Venga, parad el vídeo y lo completáis. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si tenéis las mismas respuestas que yo. Primera pregunta de Elena. Pues Elena dice, ¿qué tipo de música oyes? Y Aitor responde, pues sobre todo oigo rock y blues. ¿Vale? Yo sobre todo oigo rock y blues. Oye, ¿a qué hora sales del trabajo? Pues normalmente salgo a las 2:30. ¿Qué haces por las tardes? Normalmente no hago nada por las tardes. ¿Conduces bien? Sí, claro. Conduzco muy bien. ¿Y conoces a alguien en Madrid? No. Todavía no conozco a nadie en Madrid. ¿Veis? Pues son verbos irregulares en la primera persona, como habéis podido observar. Y vamos a completarlo, ¿vale? Ya vamos al final donde tenemos los verbos muy irregulares, porque aquí siempre hay verbos muy irregulares, no podemos agruparlos y lo que tenemos que hacer es aprenderlos de esa manera. Probablemente ya los sabéis porque son verbos muy comunes, ¿veis? El verbo ser, por ejemplo, y el verbo ir. Y después tenemos un pequeño grupo también especial que son los verbos que terminan en uir y que tienen, ¿veis? Esta Y aquí, ¿vale? Aparece esta Y en la persona de yo, tú, él y ellos, ellas, ¿vale? Nosotros y vosotros, pues no. ¿Veis? Yo construyo, tú construyes, él construye, pero después nosotros construimos. Vosotros construís y ellos construyen. Exactamente igual funcionarían estos verbos, ¿vale? Igual que el verbo construir. No hay que decir que el verbo ser y el verbo ir son fundamentales. Tenemos que saberlos perfectamente. Y aquí os he puesto un recordatorio. Recordad que tenemos un verbo, que es el verbo haber, que es un verbo impersonal. Es el verbo con el que hablamos de la existencia de las cosas. ¿Qué hay? ¿Vale? ¿Qué hay, por ejemplo, en esta pequeña habitación donde grabamos las clases? ¿Vale? Pues enfrente de mí no lo veis, pero hay un reloj. ¿Vale? Así que tenéis que tener en cuenta que ese verbo es impersonal y no cambia, ¿vale? Siempre es hay. No tiene plural, no tiene la forma de yo ni de tú, solo tiene la forma hay, ¿vale? Muy bien, pues vamos a practicar un poquito más, ¿vale? Así que ahora lo vamos a hacer, pero en este caso con un audio para practicar la parte de la comprensión, ¿vale? De la comprensión auditiva. Así que, como veis, aquí tenéis frases. Podríais intentar saber cuál es el verbo, pero yo no os lo he puesto, porque prefiero que lo escuchéis, prefiero que lo hagamos a través de un audio para practicar también la comprensión auditiva y que la clase sea lo más completa posible. Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar a distintas personas que pronuncian estas frases y tenéis que intentar escuchar muy bien el verbo, ¿vale? Así que yo os voy a dejar con el audio y vosotros tenéis que intentar completar las frases. En vuestro cuaderno las vais anotando, ¿vale? Cuando ya tenéis todo completo lo vamos a corregir. Recordad siempre que si necesitáis más tiempo podéis siempre volver atrás en el vídeo y volver a escuchar el audio tantas veces como lo necesitéis. Cuando tenéis las 10 frases lo corregimos, ¿vale? Así que ahora vamos a escuchar el audio. Adelante con el audio. 1, ¿Cuántas horas duermes normalmente? 2, ¿A dónde vais tan tarde? 3, ¿Vosotros sois los hermanos de Elena? 4, ¿Tienes 2 minutos? ¿Puedo preguntarte una cosa? 5, Profe, ¿cómo hago este ejercicio? 6, Juan, voy a la cocina. ¿Te traigo un café? 7, ¿Quieres azúcar? ¿Cuántos terrones te pongo? 8, Uf. Vengo del trabajo y estoy muy cansado. 9, No conozco a nadie con ese nombre. ¿Y tú? 10. ¿Oyes ese ruido?
No sé de dónde viene. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha sido complicado? Vamos a corregirlo, ¿vale? Este ya es un ejercicio un poquito más difícil porque tenemos que concentrarnos en cómo hablan las diferentes personas. Y esto es lo que han dicho. A ver si lo habéis escuchado bien. ¿Cuántas horas duermes normalmente? 2. ¿A dónde vais tan tarde? 3. ¿Vosotros sois los hermanos de Elena? 4. ¿Tienes 2 minutos? ¿Puedo preguntarte una cosa? 5. Profe, ¿cómo hago este ejercicio? 6. Juan, voy a la cocina. ¿Te traigo un café? 7. ¿Quieres azúcar? ¿Cuántos terrones te pongo? 8. Uf, vengo del trabajo y estoy muy cansado. 9. No conozco a nadie con ese nombre. ¿Y tú? 10. ¿Oyes ese ruido? No sé de dónde viene. Muy bien, ¿qué tal? ¿Os ha salido bien? Si no os ha salido bien, podéis volver atrás en el vídeo y escuchar el audio tantas veces como necesitéis. Nosotros vamos a hacer un último ejercicio de práctica controlada y en este caso lo que vamos a practicar es la comprensión de lectura, porque nosotros lo que queremos es que en cada clase practiquéis lo máximo posible, ¿vale? Así que vamos a ver, ¿veis? Aquí tenéis un texto de un chico que ha escrito un correo electrónico a un amigo, ¿vale? Y aquí tenemos unas preguntas. Así que os invito a leer el texto con calma, ¿vale? Que paréis el vídeo y a contestar estas preguntas en vuestro cuaderno, ¿vale? Así que mirad bien las preguntas y las vamos a responder. Así que ahora paráis el vídeo, miráis el texto el tiempo que necesitéis y contestáis a las preguntas. Y después lo corregimos. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si habéis entendido todo y vamos a ver si tenéis las mismas respuestas. Es un texto muy fácil. En esta primera clase no hemos puesto cosas muy complicadas. Y dice la primera, ¿por qué está en Madrid? Bueno, pues está en Madrid porque lo podéis ver aquí, está haciendo un curso de español. Aquí lo pone en primera persona, estoy haciendo, pero en la respuesta lo hemos puesto en tercera. Está haciendo un curso de español. ¿Por qué le parecen divertidas las clases? Pues las clases le parecen divertidas porque ríen mucho y juegan a juegos, ¿veis? Aquí lo pone. Las clases son muy divertidas porque reímos mucho y jugamos a juegos para aprender la lengua y la cultura. ¿Qué le pasa con los verbos irregulares? Bueno, pues los verbos irregulares, lo podéis ver aquí, son un desafío, son difíciles, ¿no? Los verbos regulares son difíciles, pero poco a poco los entiende. Eso sí, poco a poco los entiendo, ¿veis? ¿Qué hacen en casa después de comer? Pues después de comer cuentan historias de sus países, él con sus compañeros de clase, ¿veis? Después de comer contamos historias. ¿Qué es lo mejor de su vida en Madrid? Pues lo mejor es que duerme mucho porque se despierta muy tarde, ¿veis? Lo mejor es que duermo un montón y me despierto muy tarde. ¿Veis esto? En español se lee ja, 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 ja. Es la manera de representar la risa, ¿no? Ja, 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 ja. Así que duermo mucho y me despierto muy tarde. ¿Qué hace con sus compañeros muchos días después de clase? Pues sale de fiesta, ¿lo veis? Después de clase salgo de fiesta. ¿Por qué cree que Madrid es una ciudad increíble? Pues dice que es una ciudad increíble porque hay opciones para todos los gustos. Hay un montón de opciones para todos los gustos. ¿Por qué cree que Madrid es una ciudad... esto ya lo hemos dicho. ¿Qué es lo que más le molesta? Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que más le molesta? Pues que oye los ruidos de las obras de un hotel que construyen enfrente de su casa. Esta es la parte un poco peor, ¿no? Ahora mismo construyen un hotel enfrente del edificio donde vivo. Y la última, porque le gusta que en Madrid haya muchos parques y árboles, porque se siente como en su casa, ¿veis? Por eso me siento como en casa. ¿Qué tal? ¿Habéis entendido todo? Aquí tenemos los verbos en presente, pues cómo los usa un nativo, ¿vale? En un texto, no en frases, sino en un texto completo. Bueno, pues nosotros ahora vamos a terminar.
Siempre en nuestras clases os proponemos una última actividad libre, fundamentalmente para que habléis y escribáis, ¿vale? Para practicar la expresión oral o la expresión escrita. En este caso lo vamos a hacer de manera oral, que es mucho más natural. Y lo que os proponemos es contestar de manera libre a las siguientes preguntas, ¿vale? En este caso yo lo voy a hacer también, pero os propongo que después del vídeo, pues vosotros lo hagáis también, hablando o por escrito. Así que vamos a ver qué es lo que yo os diría, ¿vale? ¿Cuántas horas duermes cada día? Bueno, pues yo duermo normalmente 7 horas y media u 8, ¿vale? ¿Sabes conducir? No sé conducir, no conduzco. ¿Cocinas bien? Bueno, cocino más o menos bien, sí. ¿Qué tipo de música oyes normalmente? Pues oigo muchos tipos de música, pero sobre todo oigo música clásica y música rock de los años 90 sobre todo. 90, 70, ese es mi rock favorito. ¿Lees con frecuencia? Bueno, pues intento leer todos los días, por la tarde leo pues 1 hora, hora y media, lo que puedo. ¿Tienes hermanos o hermanas? Pues sí, yo tengo 2 hermanos mayores, se llaman Rafa y Juan, y tengo 2 hermanas menores que se llaman Gema y Nuria. ¿Cómo vas a tu trabajo? Pues yo siempre voy a mi trabajo andando, voy a pie porque no vivo muy lejos de mi trabajo y pues siempre camino. ¿Cuántos países conoces? Bueno, pues conozco muchos países, pero solo conozco países de Europa. No conozco países de otros continentes. ¿Y ves mucho la televisión? Pues no, normalmente yo no veo la televisión. ¿Y tú? Ahora te propongo a ti responder de forma libre a estas preguntas. Aquí ya no tenemos respuesta, cada uno puede responder, pues depende de su día a día normal, ¿vale? Así que yo os propongo que respondáis a las preguntas de manera libre. Y ya está, esto es todo por hoy. Esto es todo por esta primera clase del minicurso de español para practicar el presente, de este minicurso Habla en presente, porque nuestro objetivo es hablar en presente. ¿Y de qué vamos a hablar en la clase 2? Pues lo vais a ver, vamos a hablar de la rutina, de las cosas que hacemos cada día. Así que os doy las gracias por haber participado en esta clase del curso Habla en presente y os espero en la próxima. ¡Hasta luego!